¿Qué es el arte bizantino? Es un estilo de arte que se desarrolló en el Imperio Romano del Oriente, donde brota hasta el siglo XV. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Una vez se desarrolla en otros países, llega hasta el este de Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Los más notables son el movimiento iconoclasta del siglo VIII y en el siglo XI la ruptura entre la Iglesia del Oriente y la del Occidente. Proceso, me pido un beso, Mati, aunque sea fácil, se pone cranky si lo hago romantic, me gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pido... Historia y origen del arte bizantino. Arte bizantino se conoce el conjunto de manifestaciones artísticas desarrollada en el Imperio Romano del Oriente, llamado Imperio Bizantino, desde el siglo IV hasta el siglo XV. Sin embargo, este estilo se mantiene vivo actualmente como vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. Magencio y Constantino se disputaban el título de Augusto. En el Imperio Romano, dividido entonces en dos administraciones, el Imperio Romano del Oriente y del Occidente, inspirado por un sueño que argumentaba su triunfo bajo el signo de la cruz, Constantino derrotó a Magencio en la batalla del puente Milvio en el año 312. En 395, Teodosio dividió entre sus hijos Arcadio y Honorio el Imperio Romano, dejando a Arcadio el Imperio del Oriente. Este hecho va a dar origen a que será el Imperio Bizantino, que ya tiene como capital a Constantinopla, ciudad fundada por el emperador Constantino, debido a su privilegiada situación y a la caída del Imperio Romano del Occidente en poder de los bárbaros. Pronto será la capital cultural por excelencia en el mundo occidental. Así nace el arte bizantino. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que tu momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Los periodos de influencia del arte bizantino se dividen en tres edades, a las cuales se les llama edades de oro. La primera edad de oro es la época de esplendor del imperio, con arquitecturas tan fantásticas como San Apolinar y San Vital de Ravenna. Es la época de Justiniano, siglo IV, es cuando se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de relieve los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo. La segunda edad de oro se incorpora la planta centralizada como elemento principal. Estamos en los siglos IX y XIII. Es el momento en el que Bizancio se aleja más de Occidente, la Iglesia se separa de la de Roma, se produce un proceso de orientalización, naciendo así la Iglesia Ortodoxa, que no va a reconocer la autoridad del Papa. La tercera edad de oro destaca por su expansión, se vincula al gobierno de los paleólogos durante el siglo XIV y hasta la caída de Constantinopla. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Obras del arte bizantino. El mosaico y la pintura bizantina. Los mosaicos y pinturas iconográficas bizantinas anteriores a la crisis iconoclasta son escasos. La mayoría de imágenes sacras ha sido destruida, también el número de ejemplares profanos. Aún así, lo que se conserva deja conocer las pautas y características seguidas por la pintura y el mosaico de esos siglos. Las obras bizantinas son representaciones realistas y de cromásimo muy rico. En conjunto usan un lenguaje estilístico propio de la antigüedad romana y Grecia clásica. De algún modo, la propuesta estética es una versión rudimentaria y oriental del Renacimiento que llegaría a Occidente de 8 siglos más tarde. Obras bizantinas destacadas, mosaicos en San Vital de Ravenna. En Italia es donde más se conservan muestras de mosaico eclesiástico de los siglos VI y VII. Uno de los ejemplares más importantes es la decoración de iglesia de San Vital de Ravenna, donde destacan el mosaico absidal y las representaciones pictográficas Justiniano y Teodora, Pantocrator. Sobre el fondo de dorado y verde se propone el mosaico de Justiniano, acompañado por su séquito a la derecha y religiosos a la izquierda. Esta porta una gran fuente de oro en sus manos, que simulando la epifanía de los Reyes Magos.
Ofrece al Cristo Pantocrator del ábside central. La Guardia Imperial lleva un escudo dorado con símbolos religiosos, entre comillas, exp, entre paréntesis, crismones. Y en la mano izquierda los clérigos van encabezados por Maximiliano llevando una cruz. Justiniano se llama. Los personajes están plasmados de forma plana, lo que acentúa mucho más el interés simbólico de la obra. La unión entre el poder eclesiástico y civil que se unen al emperador. El panel opuesto del mosaico de Teodora, emperatriz y esposa de Justiniano. Ella, junto a su séquito de varones y damas, entra en un ambiente palaciego. Ofrece también a Cristo un cáliz de oro. Las figuras otra vez son planas y carecen de tridimensionalidad. Teodora se llama. Mosaicos en Basílica de San Apolinar en clase. Otro de los principios ejemplos del mosaico bizantino del siglo VI es la Basílica de San Apolinar en clase. El mosaico central absidal se compone por el pantocrador, el medallón con una cruz en la parte superior. Se ve al fondo dorado con imágenes transfiguración con el profeta Elías y Moisés, y la mano de Dios que señala a la cruz. San Apolinar se representa orante en un paisaje poblado de árboles y 12 corderos a los costados, haciendo alusión a los 12 apóstoles. Ábside de la Basílica de San Apolinar en clase. Mosaico Basílica de Santa Inés, de Extramuros. Realizado en el siglo VII, destaca el mosaico como el ábside central. Características de la arquitectura bizantina. En Constantinopla, cuando el Imperio Romano se fue hacia el este y también hacia el cristianismo, con su nueva capital, adoptó una arquitectura más sensual y ambiciosa que nunca. Este estilo bizantino, con cúpulas bizantinas cada vez más exóticas y mosaicos cada vez más ricos, se extendió hacia el oeste hasta Ravenna y Venecia y hacia el norte hasta llegar a Moscú. La mayor parte de las iglesias y basílicas bizantinas poseen una cúpula de gran altura, pero como consecuencia crearon amplios espacios abiertos en los centros de las iglesias, incrementando el sentido de la gracia y de la luz. El arco de medio es un punto de la característica fundamental del estilo bizantino. Magníficos mosaicos dorados con su simplicidad gráfica y su inmenso poder trajeron luz al calor y al corazón de la iglesia. Las capitales bizantinas rompen las convenciones clásicas de la antigua Grecia y Roma. La similaridad de las líneas de las formas naturales de los elementos precursores del estilo gótico. La primera mitad de la Edad Media fue también una época de investigación sobre los métodos y materiales de construcción. Los ventanales de los clavoyes se convirtieron en un medio popular para que la luz natural y la ventilación entraran en un edificio oscuro y lleno de humo. Muchas gracias. Características de la escultura bizantina. Muy pocas piezas culturales fueron creadas durante el imperio artístico bizantino. Sin embargo, la escultura fue utilizada a menor escala en algunas de las creaciones pequeñas significativas de la época. Por ejemplo, se solía esculpir pequeños relieves artísticos en materiales tales como el marfil. Esto se usaba principalmente para adornar portadas de libros, cajas que contenían reliquias y otras obras de menor escala. Si bien no hubo esculturas a gran escala significativas, las personas más adineradas del Imperio bizantino sí solicitaban la creación de elementos esculpidos. Esto ocurría más que nada en Constantinopla, la capital del imperio. Allí la alta sociedad poseía pequeños trabajos de oro con algunos adornos de bordado. Las obras esculturales de mayor escala existieron durante esta etapa de la historia de la humanidad, pero no principalmente dentro del periodo artístico bizantino. Las talladuras de marfil que más se acostumbró a crear eran dípticos y trípticos, con temáticas religiosas, que presentaban eventos bíblicos tales como la crucifixión de Cristo. Uno de los ejemplos más destacados de la escultura bizantina es el díptico de Asclepios, creado en el siglo V y ubicado actualmente en el Museo de la ciudad de Liverpool. La escultura bizantina tiene como característica una influencia oriental. Todas ellas se caracterizaban porque tenían muy grandes los ojos y siempre miraban hacia arriba.
Todas las esculturas son de piedra o de mármol, y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado. Características del arte bizantino. Aunque el arte bizantino tuvo alguna variación a lo largo de su existencia, casi todas las obras artísticas estaban relacionadas con temas religiosos y la expresión de la religión en todas sus formas. Esto se vio representado en el paso de la teología eclesiástica a imágenes a través de la pintura y los mosaicos. Esta uniformidad conceptual hizo que la pintura y la arquitectura bizantina se desarrollasen de manera muy similar durante la existencia del imperio. Además, el hecho de producir piezas del mismo estilo hizo que se desarrollara un estilo mucho más sofisticado, en comparación a otros estilos particulares de la época. La escultura no se vio expuesta a un crecimiento significativo durante este periodo. De hecho, son muy pocas las obras esculturales que se quedaron en el arte bizantino, lo que dificulta encontrar la importancia de la escultura para este movimiento artístico. Recibió influencia directa de la cultura grecorromana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales. Una de sus más importantes características, y ya mencionada, es la presencia de temas religiosos, siendo así un arte estático que tiene como tema central a Cristo. Durante el siglo VII a IX, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes sitiaron Constantinopla en el año 674 durante el reinado de Justiniano II. Para los artistas bizantinos, lo más importante era la representación de ideas abstractas y en muchos casos ideas que se iban en contra de los principios de la naturaleza. Este cambio de ideas se dio a finales de la Edad Antigua e influenció profundamente el entorno artístico del Imperio bizantino. Agachate y conocelo. La pintura bizantina, así llamado por haberse formado en Constantinopla, antiguo Bizancio, al igual que su arquitectura y su escultura, fijó su carácter desde los comienzos del siglo VI y se sirvió casi exclusivamente de los procedimientos al mosaico en muros y cuadritos de miniaturas sobre pergamino. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales con abundancia de oro, mosaicos vítreos y dorados, y fastuosa ornamentación y la pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan ordinariamente alargadas en pie y con los brazos en actitud algo movida o llevados a algún objeto. La túnica o el vestimenta con que aparecen cubiertas suele ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi usualmente son verticales. Los elementos decorativos de los cuadros o composiciones están compuestas por perlas, cintas, series de joyas, además de algunas escenas religiosas de la corte imperial y representaciones antiguas y santos. Es bastante común en el ábside o en la cúpula de las basílicas del Oriente la figura del Pantocrátor o el Cristo en majestad, rodeado de ángeles a imitación del tipo de Santa Sofía en Estambul, pero en las del Occidente se le representa más bien a Jesucristo en medio de los apóstoles o santos. De influencia del arte bizantino se dividen en tres edades a las cuales se les llama edades de oro. La primera edad de oro es la época de esplendor del imperio con arquitecturas tan fantásticas como San Apolinar y San Vital de Ravenna. Es la época de Justiniano, siglo IV, es cuando se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de relieve los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo. La segunda edad de oro se incorpora la planta centralizada como elemento principal. Estamos en los siglos IX y XIII. Es el momento en el que Bizancio se aleja más de Occidente, la Iglesia se separa de la de Roma, se produce un proceso de orientalización, naciendo así la Iglesia ortodoxa, que no va a reconocer la autoridad del Papa. La tercera edad de oro destaca por su expansión, se vincula al gobierno de los paleólogos durante el siglo XIV y hasta la caída de Constantinopla.